Vamos a sentar las bases de un acuerdo a futuro y creo sinceramente que es lo mejor que podemos ofrecerle a nuestro país. Creo que de este diálogo, que va a ser intenso y complejo, pero también completo y profundo, saldrá un futuro alentador. Debe salir un futuro alentador. Condicionará las bases de una nueva forma de gobernar y de una nueva forma de hacer política. Antes he dicho que España entera se estaba reinventando. Ha reinventado su cotidianidad y su forma de organizarse, su manera de subsistir y también de resistir. Así que ha llegado el momento de que la política esté a la altura de la ciudadanía. Ha llegado la hora de unos nuevos modos políticos. Cuando dispongamos, señorías, de la suficiente perspectiva, seguramente comprobaremos que esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. El cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática, el cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los efectos y la brecha digital, los efectos que está teniendo sobre la educación y singularmente sobre la educación pública. El cambio hacia formas de gobernanza mundial, para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. No se puede decir que esta pandemia, que esta crisis humanitaria, económica y social es algo inédito o que es una guerra, mientras se tiene aire acondicionado para el verano, calefacción para el invierno, la nevera llena y Twitter, Globo o Netflix para cuando nos aburrimos. Un insulto para cientos de miles, millones de personas que han convivido cada día con la enfermedad y con la miseria, mientras Europa y Occidente lo ignoraban. Y si ahora somos más conscientes que nunca de la enfermedad, de la miseria y de las privaciones que hay en el mundo, es simplemente porque ese mundo ha llegado hasta aquí, hasta nuestras casas. El mundo que algunos creían poder frenar con vallas y con concertinas está aquí. Y esta autocrítica, este despertar, debería ser la base para repensar un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, un nuevo acuerdo social y económico nacido de estos fracasos y de estas cenizas. No se ha acabado el mundo, se ha acabado un mundo, el mundo tal y como lo conocíamos. Las sociedades no quedan marcadas por la crisis que sufren, sino por el modo en que la superan, y España va a estar a la altura. El Gobierno trabaja para que la crisis sanitaria y económica dure lo menos posible y la recuperación que va a llegar sea rápida y justa. Para ello tenemos que fortalecer el estado del bienestar, apoyar el tejido productivo, aumentar la apuesta por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que permita que España se posicione como una economía dinámica fuerte en este nuevo orden mundial. Nos esperan meses difíciles, pero no les quepa ninguna duda de que saldremos adelante gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos los ciudadanos. Pedro Sánchez Castejón nació el 29 de febrero de 1972, es doctor en Economía y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, al que se afilió en 1993. También fue secretario general del PSOE, líder de la oposición y candidato a la presidencia del gobierno entre 2014 y 2016. Previamente fue diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Asumió como pseudopresidente en junio de 2018, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura contra Mariano Rajoy, el cual no parecía muy enojado por la decisión. El 10 de noviembre de 2019 se llevaron a cabo elecciones formales donde Sánchez y su Partido Socialista lograron la victoria, con muchas acusaciones de fraude. Según el recuento electoral de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, realizado por Elecciones Transparentes, el beneficio número de votos obtenidos por PSOE y Podemos sería escandaloso y sumaría hasta un total de cerca de 680.000 votos sumados de más, votos que no se habrían recogido en las urnas. Por otro lado, a partidos como el PP, Ciudadanos o Vox se les habría escamoteado un total de al menos 521.865 votos.
Ahora quiero volver al tema de Sánchez, las elecciones y el pucherazo. No es pura coincidencia que Pedro Sánchez esté donde esté. No solo lo logró con su encanto, sus ideas revolucionarias, sino como parte de la nueva casta de gerentes supranacionales desparramados por todo el globo. Verán, organizaciones supranacionales como la de Bilderberg y el Foro de Davos están perdiendo miembros, pero no por el tema económico ideológico, sino por edad, por lo que se debe preparar nuevos políticos, más jóvenes, que lleven adelante la idea globalista. Y Sánchez es uno de estas jóvenes promesas. Invitado a la reunión Bilderberg de 2015 de la mano de Ana Botín de Santander y Juan Luis Cebrián, aunque al final supuestamente no asistió por problemas de agenda, cosa que seguramente no fue cierta. Sánchez estuvo en Bilderberg, donde fue capacitado por los grandes gerentes supranacionales como Henry Kissinger. También fue acompañado por Albert Rivera, de Ciudadanos. Podemos entender con esto que Pedro Sánchez no es más que un producto hecho a la medida de las necesidades globales. Parece que estos nuevos políticos los sacan todos del mismo molde. Pero uno de los datos más importantes es para quién fue a trabajar luego, no para el pueblo español, sino para el especulador internacional George Soros. No solo eso, sino que fue el primer invitado al Palacio de la Moncloa. En los últimos años, especialmente tras la crisis de 2008, Soros ha ido acumulando activos en empresas españolas de diferente tamaño y en distintos sectores. Especialista en entrar en mercados en crisis para aprovechar la ola de recuperación y obtener enormes beneficios. La reunión con Soros no estaba en su agenda pública, seguramente porque era una reunión empresarial propia, y no fue a asesorarse con un experto en economía, sino a recibir órdenes. Soros también es uno de los más grandes financistas del separatismo catalán. Volviendo a Sánchez, su relación con Soros y el pucherazo también viene de la mano de la empresa Indra, una empresa española que ofrece servicios de consultoría. Lo que pongo entre paréntesis es el programa informático que gestiona los datos, donde supuestamente se vuelcan los datos reales de las actas y que sabemos que está en manos de Indra, empresa que se ha encargado del recuento de votos en las anteriores elecciones del 28 de abril y en las últimas del 10 de noviembre. Esa empresa colocada a dedo por Pedro Sánchez, empresa en la que el gobierno socialista ha colocado como consejeros al exministro Miguel Sebastián y al exdiputado Antonio Cuevas, ambos del PSOE, claro, y que curiosamente resultó ser la adjudicataria para las elecciones del 10 de noviembre, el mismo día que Pedro Sánchez se fotografía con el hijo de Soros. Otro grupo que le dio el ok a Sánchez para asumir como empleado, como presidente, fue el gobierno de Venezuela. Nah, mentira, mirá si va a ser el gobierno de Venezuela. Como buen socialista, fueron los capos de Wall Street. Comunista total. Ok. Aquí en Wall Street fue donde se reunió con empresas megacapitalistas como la Soros Fund Manager, la BlackRock, la Blackstone, el Citigroup, Morgan Stanley, Altamar, Bridgewater Associates, Brookfield Asset Management, Centerbridge Partners, Global SWF, Catterton Partners, Senator LP y Providence Equity. Y otro jugador importante en todo el tema de Pedro Sánchez es el Partido Demócrata Estadounidense, el mismo que puso Alberto Fernández, el cual, antes de ser presidente de Argentina, se reunió justamente con Pedro Sánchez, bajo su ONG, la National Democratic Institute, en conjunto con las organizaciones internacionales como Alianza Progresista, la Internacional Socialista, la Internacional Liberal y la Internacional Demócrata de Centro. El National Democratic Institute también es la ONG disfraz de las acciones y financiamiento de Rockefeller por medio de su banco, la JP Morgan y la Goldman Sachs. Nicholas White es otro de los titiriteros de Sánchez. Este hombre fue a finales de los 90 director del Instituto Demócrata en Bosnia y Croacia y puso a Sánchez como observador del National Democratic Institute en procesos electorales en Marruecos y Jordania. A finales de los 90, cuando Sánchez tenía tan solo 24 años, fue asistente de Carlos Westendorp durante su cargo de alto representante internacional para Bosnia y Herzegovina de las Naciones Unidas en el proceso de pacificación de la entonces Yugoslavia. En la delegación de Sarajevo y en sus continuos viajes a Nueva York, donde el diplomático fue nombrado embajador de España ante la ONU. Ahí fue donde Sánchez fue urdiendo sus relaciones internacionales con gente próxima a Soros y los movimientos independentistas y antinacionales. Y ahora vamos a la punta de la pirámide, la crème de la crème. En septiembre de 2018, Pedro Sánchez fue invitado a la sede máxima del poder mundial, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Council on Foreign Relations. Para el que no sepa bien de este lugar, es el verdadero cerebro del mundo, ya que es la entidad que, como una persona paseando a su perro con correa, va dirigiendo al mundo a su antojo, y tal es su influencia que no hay ningún sector social, económico, empresarial o político que sea ajeno a este. Sánchez también se paseó por la sede europea del Council, el European Council. Ahora quiero pasar al señor Pablo Iglesias, un personajillo de izquierda, ex militante comunista y fundador del partido Podemos, el cual ahora se llama Unidas Podemos después de la coalición que tuvo con el partido Izquierda Unida.
Este personaje, amante del chavismo y los gobiernos bolivarianos latinos, ha tenido roces constantes con el PSOE y Sánchez en los últimos años, como acusarlo de tener las manos manchadas de cal viva y describirlo como un miserable. Entonces, ¿qué ha unido a esta pareja dispareja para hacer una histórica coalición? Nada más y nada menos que George Soros, ya que Pablo Iglesias es uno de los hombres de confianza de su ONG, la Open Society Foundations. Qué coincidencia, ¿no? Iglesias tomó el rol de segundo vicepresidente y cabeza del Ministerio de Derechos Sociales y, escuchen bien, Derechos Sociales y Agenda 2030. Así es, se acaba de abrir un ministerio de Agenda 2030 en España. Y cómo no, si Pedro Sánchez es el hombre de confianza del entorno del capitalismo verde, el cual mueve a miles de pobres inocentes de la mano de Greta Thunberg y el Foro de Davos. Su sumisión a las medidas de la Agenda 2030 de la ONU fue declarada en su visita a Wall Street, donde más, la que mencionamos antes, en donde emitió la conocida frase que dijimos varias veces en nuestro documental sobre el tema. Cito, el gobierno está preparando un Green New Deal para, en los próximos 12 años, intentar movilizar más de 200.000 millones de euros en inversiones. Incluso Sánchez se ha referido en Nueva York a, cito, una nueva ilustración ecológica que marcará un punto de inflexión en nuestro país. Sánchez también se ha comprometido con las causas separatistas y feministas. Pablo Iglesias dijo, cito, hemos alcanzado un acuerdo histórico que inaugura una nueva etapa para nuestro país. Presentamos un programa de gobierno para defender y ampliar los derechos sociales y los servicios públicos, hacer políticas feministas y preservar el medio ambiente. También en temas migratorios, el gobierno de coalición no tocará ni una coma de la ley de extranjería y mantendrá la existencia de los centros de internamiento para extranjeros. Eso sí, hablan de inmigración justa y solidaria, pero no se plantea anular los pactos del Estado español con Marruecos y aquellos de la Unión Europea como Turquía o Libia, para reprimir a los que huyen de la pobreza e intentan cruzar las fronteras. También han declarado que dejarán impunes a gente acusada de formar parte de piquetes violentos durante las huelgas. El gobierno más ahorrativo de la democracia incorporará 4 vicepresidencias pasando de gastar anualmente 78.000 euros anuales por cartera a 320.000 euros al año. Sin duda el gobierno más social de la historia de España, con casi 2 millones de euros solo en sueldos a ministros y multiplicando por 4 el gasto en vicepresidencias. ¿Que España tiene la hucha de la seguridad social en bancarrota? No pasa nada, siempre se puede ahogar más al pueblo con impuestos para que ellos puedan vivir mejor. Está claro que el pueblo no tiene futuro a partir de ahora. Un futuro negro que, como se ha podido comprobar, el gobierno de Pedro Sánchez ha dado prioridad no a bajar los impuestos como primera medida o realizar medidas sociales, sino a repartirse el gobierno con buenos sueldos mensuales. Aquí está el comunismo en España. Un neocomunismo que evoluciona para el bien de sus líderes de la revuelta y no para el pueblo. Y esto no quedó como si nada, sino que miles salieron a la calle en protesta de este nefasto gobierno, hecho a base de mentiras y a la medida de las necesidades globalistas, el cual, si España no consigue un gobierno realmente nacionalista, sufrirá el mismo destino de Canadá, en convertirse primero en un estado binacional o plurinacional y luego en un estado postnacional sin ningún tipo de identidad. De forma secreta y durante más de 1 hora y media se ha reunido este miércoles el presidente del gobierno Pedro Sánchez con el magnate y filántropo George Soros en un encuentro que no estaba marcado en la agenda pública del presidente que solemos recibir los periodistas, pero que desde el 2008 y con el inicio de la crisis económica, Soros ha ido acumulando activos en empresas vitales de sectores muy importantes aquí en España, sector energético con Endesa, sector de la construcción con FCC o de los medios de comunicación con La Sexta. Con una fortuna estimada de 24.000 millones de euros, Soros es uno de los hombres más ricos del mundo y, sin duda, es una persona controvertida aquí en España por los vínculos que tiene de apoyar a el independentismo catalán. Pero, sobre todo, para saber lo prioritario de esta reunión, uno de los datos importantes puede ser que se ha reunido con el presidente del gobierno solo 2 semanas y media después de que él llegara a la Moncloa. Para contextualizar sobre esta reunión tenemos con nosotros al politólogo Nuño Rodríguez. Vamos a contextualizar cuál puede ser el interés de Sánchez de reunirse con Soros. Hay que tener en cuenta que igual Sánchez no es quien tenía el interés de reunirse con Soros, sino Soros con Sánchez.
Ha sido él el que se ha movido hasta aquí, hasta la Moncloa, para ver cómo estaban yendo los asuntos con el que se supone es su delfín. Pedro Sánchez es una persona que ha estado en la política salvándose como un naufragio durante muchas veces. Siempre se ha hablado de que tenía una mano detrás que le estaba upando. Ha estado en contra del electorado, ha estado en contra de sus varones, no ha tenido todo el apoyo dentro de su partido y aún así Pedro Sánchez siempre ha conseguido emerger. De hecho, ha conseguido emerger hasta la presidencia de esta inusitada presidencia de gobierno. Ha empezado la presidencia de Sánchez con un barco lleno de náufragos que ha entrado en puerto capitaneado por un barco de una de las ONGs financiadas por George Soros. Hasta ahí podemos entender que iba bien la política migratoria que se supone que le tenía dictada. Tenemos un problema con Cataluña. Han tenido unos cuantos choques con los catalanes, han tenido choques en Washington últimamente, han tenido choques con el debate territorial, han tenido choques con diversas políticas que se supone que tenían que estar llegando a puerto. No ha sido así. Puede que haya sido este el motivo por que haya venido a ver cómo su delfín o su supuesto delfín estaba llevando las noticias. Porque realmente, para contextualizar, ¿quién es George Soros? George Soros es un antihéroe dentro de lo que es el sistema mediático. Ha estado envuelto en asuntos muy turbios a nivel económico, en las especulaciones contra la lira, en las especulaciones contra la peseta. Se le vincula también incluso con el régimen nazi, estuvo apoyando, se supone que de alguna sorpresiva manera, a este régimen. Se supone que es un personaje que se le crió dentro del ecumenismo, del globalismo, de todas las políticas que después se cristalizarían en las ideas popperianas. Es un antihéroe mediático que se supone que representa al grupo financiero internacional más importante que hay en este momento. De todas maneras, es una persona que no se puede investigar mucho sobre él, simplemente se sabe que cada vez que hay un problema, cada vez que hay un conflicto, siempre nos están sacando la cabeza de Soros como la cabeza de Turco Visible. Es un antihéroe mediático. Muchísimas gracias, Nuño. Pues este encuentro llega solo un mes después de que Soros ya advirtiera en París que Europa puede volver a sufrir una crisis financiera de un gran calado. Bueno, una de las principales dispensadores de etiquetas es precisamente el mundo que se mueve en torno al magnate George Soros, a través de su control de diferentes medios de comunicación y sobre todo de diferentes órganos generadores de opinión. Y es muy interesante porque la etapa de gobierno de Pedro Sánchez empezó con una reunión prácticamente secreta, pero que trascendió, con George Soros, y ha terminado con otra reunión, esta no secreta, porque Borrell, que lo canta todo, lo colgó en Twitter, un desayuno de Borrell con Soros también. Claro, lo interesante es cuando ves que, bueno, Soros no representa a nadie, internacionalmente hablando, más que a sí mismo, ¿no? Pero un gobierno sí representa una nación. Primera ley de Murphy. ¿Les suena? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Vaya, le viene como anillo al dedo al gobierno de Pedro Sánchez, porque durante todo este tiempo que ha estado al frente del Ejecutivo Socialista, han sido 8 meses del único gobierno que ha llegado a través de una moción de censura. Son así 8 meses de retraso respecto a la convocatoria de elecciones que el propio Sánchez había prometido. Y una de sus malas gestiones tiene nombre propio, George Soros. A este multimillonario húngaro le conocerán muchos de ustedes por ser el mayor financiador de campañas por todo el mundo en favor de la inmigración, el aborto o la eutanasia. También habrán escuchado su nombre no hace mucho cuando en junio del año pasado se reunió con Pedro Sánchez, un encuentro que tuvo lugar en torno a las 7 de la tarde y no figuraba en la agenda pública del presidente del gobierno. En esa misma cita estuvieron también 2 asesores, presumiblemente del mundo financiero. Pero la influencia de Soros en el débil gobierno de Sánchez tiene mucho que ver con el encuentro que mantuvo con el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Vean si no, esto. Con George Soros en Múnich, intercambiando impresiones acerca de migración, los desafíos que enfrenta Europa y el futuro de África. Una foto que da fe de esa reunión, al parecer un desayuno. La pregunta inmediata que a todos nos viene a la cabeza es ¿qué hace un ministro del gobierno de España desayunando con un financiero internacional conocido por ser el perejil de todas las salsas geopolíticas? Peor aún, ¿por qué tiene que discutir con él de inmigración? Ya lo hemos visto, no, Soros no se oculta, no oculta su ambición ni sus maniobras para influir en los gobiernos, tampoco oculta el objetivo de sus planes, pero
¿Qué pinta Soros en todo esto? Si encima detrás de este gobierno socialista está alguien tan interesado como Soros, la conclusión puede ser dramática. Bien haría Sánchez en alejarse de una persona tan poco recomendable, o al menos que explique de qué habló con él. Esa seguramente es la gran cuestión, es decir, que explique, claro, qué estaba haciendo con él. A lo mejor quien lo sabe es Carlos Esteban, al que saludamos ya. Carlos, buenas noches. Carlos. Buenas noches. Oye, vamos a ver, ¿que el gobierno se reúna con Soros significa que Soros influye en el gobierno? Evidentemente. Quiere decir que no es normal que un particular, una persona que no ostenta ningún cargo público, que es sencillamente un financiero, se reúna con un ministro de Asuntos Exteriores que encima lo publicita como si estuviera consultando con el oráculo de Delfos. ¿Y qué vinculación hay entre activistas privados como Soros y grupos de influencia organizados como el famoso Club Bilderberg? Bueno, hay una relación bastante obvia, en muchos casos se repiten los mismos personajes, pero en cualquier caso hay un tipo que es simplemente una persona que es especialmente importante, que tiene un peso bastante mayor que la media en el curso de los acontecimientos, porque tiene más dinero, porque tiene más poder, porque tiene más influencia. Y es él. Bueno, las meigas no existen, pero a ver las haylas. Todo esto, ¿hasta qué punto es también conspiranoia? Eso es un viejo truco, es un viejo canard, que acusar a quienes están en contra de Soros o de la influencia indebida de Soros, acusarlos de conspiracionistas. Soros rompiendo España, de la biblioteca Homo Legends, la editorial Homo Legends. Es un buen libro de investigación y sobre todo revela una realidad oculta y deliberadamente ocultada por muchos. Cuando dicen los investigadores que son fuentes abiertas, es fuentes accesibles a todo el mundo, que están ahí. Solo hay que tener la agudeza, la inteligencia o los conocimientos necesarios para detectar que esa información es relevante. Y yo diría sobre todo cuáles son los lazos de esa información, y por eso en este libro presentamos un cuadro de unas 400 interrelaciones que nos han salido a combinar entre todo lo que hacía las fundaciones de Soros y todas estas instituciones y actividades extrañas que llevaban el proceso independentista adelante, ¿no? Y es una investigación que ellos advierten que no está cerrada, que está permanentemente abierta, porque hay mucho ovillo del que seguir tirando hilo. Pero esa información que le hacéis llegar al juez Llarena, ¿vosotros entendéis que tuvo alguna repercusión? Sí, de hecho yo creo que hay dos o más de dos investigaciones y desembarcos, digamos, de la Policía Judicial en la sede de DXC Technology, y creo que de Parlem también, y de alguna otra, en las que hemos identificado la acción directa de Soros en el proceso independentista. Voy a poner un ejemplo. DXC Technology es la que organiza el recuento de votos en el 1O. Es una empresa tecnológica. Esta empresa tecnológica da la casualidad que descubrimos que en su capital está el señor Soros. Esta empresa tecnológica está financiada por la Generalitat y apoya el proceso ese día y hace el recuento de votos. Y por supuesto se lo contamos a la policía. Parlem es peor todavía el tema, porque es la empresa que depende de MásMóvil, que el día 1 se dedica a dejar la web abierta. Es la única web que contra el mandato judicial se queda a disposición de los catalanes para poder seguir lo que está pasando el 1O. Y tan orgullosos están de ello que el propio Puigdemont saca un tuit, que lo ponemos en el libro también, anunciando: adelante, que catalanes, la única web abierta es la de Parlem. ¡Qué casualidad! Una web que ha sido financiada por MásMóvil, financiada por Soros, y que además ha recibido 5 meses antes cerca de 1 millón de euros de la Generalitat. Me acabas de hablar de 2 empresas. ¿Hay más? Sí, hay mucho más. Digamos la famosa Novact, que es una empresa, digamos que es una ONG en Cataluña, que promueve todo el tema de la no violencia, la famosa no violencia, porque si vemos las revoluciones de Soros de color, casi todas las no violencias han acabado de manera sangrienta.
O sea que... Nuevo concepto, revoluciones de Soros de color, claro. Bueno, ¿le han llamado de color? Pues no lo sé, la verdad, porque cada una tomó un color. Le gusta a los que han hecho las revoluciones, que no es solo Soros. He dicho que antes Soros está ligado a este grupo angloamericano. Ahí está la NED, la National Endowment for Democracy, pagada por el Departamento de Estado americano, que ha actuado siempre junto con Soros y junto con otras, y a través de otras instituciones como la National Democratic Institute y el National Republic Institute. ¿Qué pasa? Te habrá sonado National Democratic Institute porque en el currículum de nuestro presidente del gobierno aparece que pertenece al National Democratic Institute. No quiero hacer paralelismos, que quede claro que la pertenencia al National Democratic Institute implica que ese instituto ha estado colaborando y participando en las revoluciones de color. ¿Qué es una revolución de color? Pues tengo un dirigente, no me gusta, meto dinero en la opinión, organizo una revuelta, pues como lo que pasó en Ucrania, como lo que pasó en Georgia, como lo que pasó en Kirguistán y como lo que pasó en 30 más que enumeramos en el libro. Por ejemplo, las primaveras árabes estarían incluidas en esas revoluciones de color. Absolutamente, las primaveras árabes, sí. Otro de los indicios que a su juicio revelaría la mano de Soros en Cataluña, que es el Instituto Novact, que hace bandera de las revoluciones de carácter no violento. ¿Qué tiene que ver Soros aquí con esto? Bueno, pues que resulta que toda la no violencia de Novact viene del Albert Einstein Institute, que es un instituto financiado por la fundación de Soros. Y entonces el Albert Einstein Institute es el que estaba alimentando de famosa no violencia y de estrategias y de 197 tácticas de no violencia para poder llevar adelante esas revoluciones, en el fondo esos golpes de Estado que han tenido lugar en muchos países. Ese Albert Einstein Institute está ligado a Novact, y de las 197 medidas no violentas hemos hecho un análisis y 2/3 partes de ellas se dan en Cataluña. No contentos con eso, hemos hecho un análisis de las revoluciones de color y sus características, y el 92% de las características de las revoluciones de color se dan en la revolución del lazo amarillo de Cataluña. Demasiados paralelismos para luego seguir en el capítulo 5 describiendo cerca de 20 instituciones más que financia Soros y que directamente han llevado al golpismo que hemos podido ver. Y es, ¿qué interés tiene este hombre en que Cataluña sea independiente? Bueno, ahí tienes pruebas, tienes todo tipo de huellas y de aspectos que nos hacen dudar, pero sin embargo, en última instancia, este hombre, un multimillonario norteamericano de origen húngaro, ¿qué pinta aquí? Digamos, Soros no va solo, va con Rockefeller, va con Rothschild y va con Goldman Sachs. Todo lo que hace, digamos, trabaja junto con esos grandes poderes financieros. Hay poderes financieros a los que les interesa muchísimo más que una Europa fragmentada, no tan nacional, en la que realmente a nivel de regiones se pueda controlar financieramente. O sea que eso por encima, pero digamos, no es la más importante. Yo volvería otra vez a lo que dijimos al principio sobre el tema de debilitar Europa para que el poder angloamericano financiero y político se mantenga fuerte y no dejen nunca ni que Alemania ni que Francia tomen un poder excesivo. Y por supuesto es bueno tener países mediterráneos bien fragmentados y débiles que puedan armar lío. Por eso digo, en todo signo que países más débiles, digamos entre comillas mediterráneos, puedan fragmentar y generar un cierto lío, debilita a Europa. Eso beneficia al poder angloamericano y este señor trabaja desde el año 90 para las revoluciones de color, para el predominio angloamericano en Europa y para el debilitar una serie de países para poderlos mantener en control. Para mí esa es la conclusión. Él va a decir siempre que lo hace para que Rusia, y con el peligro ruso, pero del peligro ruso me gustaría que habláramos, porque hay un capítulo en el que nos dedicamos... ¿El peligro ruso? No, justamente es la gran mentira. Porque se supone, el diario El País no paró de bombardearnos durante aquellos días del 1 de octubre con las supuestas injerencias cibernéticas de los rusos con respecto de Cataluña. No sería Soros, sino los rusos los que buscarían desestabilizar España y fragmentar la nación española. Bueno, yo creo que tenemos, modestia aparte, el mérito en este libro de tumbar completamente la teoría rusa. Y no lo hacemos porque seamos prorrusos, ni mucho menos. Somos occidentales y pro-OTAN. Lo que no nos gusta es que dos países se arroguen, digamos, el derecho a un control en la OTAN de tal manera que oculten la realidad catalana de lo que ha pasado. Anonymous hackeó
las webs de un sitio que se llama el Institute of Statecraft en Inglaterra, que a su vez ha lanzado una cosa que se llama la Integrity Initiative, y que está financiado por el Foreign Office, estoy hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, y la National Endowment for Democracy, para enturbiar y aclarar y parar, digamos, las fake news rusas en Europa. Mentira, no es solo para eso. Lo que hace es un control sobre una serie de países europeos, crea unos clústeres y dentro de esos clústeres tiene unos colaboradores, y eso es lo más asombroso de este hackeo, y yo no digo nada que no diga lo que se ha hackeado. El propio Institute of Statecraft afirma que han sido hackeados, y el propio Chris Williamson, un diputado inglés cuya carta está al final de este libro, advierte al presidente Sánchez en carta personal de que Inglaterra y el Reino Unido está conspirando contra la soberanía española y que qué espera para actuar. Entonces, se ha ocultado. Es que esto que dices así de manera tan rápida, acaba de decir Juan Antonio Castro que hay un diputado británico que está advirtiendo al presidente de nuestro gobierno que el Reino Unido de la Gran Bretaña está conspirando contra nuestra soberanía nacional, que esto es, en otra época sería incluso un casus belli, o sea, un motivo de guerra. Ideológicamente, para que la gente se pueda hacer un perfil de George Soros, ¿cuáles son los aliados de Soros? Las izquierdas, porque también me hablas de grandes bancas internacionales, es decir, claro. A ver, es todo. Es todo. Es que lo curioso de este hombre es que para buscar el éxito es como si apostara a todos los números de la ruleta. Yo lo he visto en Albania. Financia al gobierno de Albania, a la oposición joven de Albania para que derroque al gobierno de Albania en algún momento, no importa. En España es siempre pro-socialdemócrata, digamos. Él es Obama, él es Zapatero, él es Sánchez. Hillary. Y Hillary. Él es eso. Pero además financia o apoya, en todo caso, no digo financia porque no tengo ninguna prueba, apoya a Ciudadanos. Y tenemos la prueba por Girauta y muchos otros que llevan semanas hablándonos maravillas de este señor. Garicano, más que Girauta. Garicano. Y por otro lado, sabemos que Rockefeller Fund y otros fondos ligados a Soros han financiado el 15M de Podemos y Occupy Wall Street. Extrema izquierda que de repente se vuelve absolutamente capitalista por los Rockefeller y demás. O sea que hay un lío, y además es que le gusta meter todo este lío para que se vea todavía menos. No es que las aguas sean turbias, que es un café que no hay quien vea nada dentro. Que Trump es el principal adversario de Soros. En Europa tenemos partidos que están surgiendo como reacción a este movimiento encabezado por Soros. Sí, ¿y cuáles serían? El primero, que no está en la Unión Europea, es Rusia, que ha echado a todas las fundaciones de Soros. Porque, claro, es como que te meten dinero extranjero en los asuntos internos de tu país y los ha echado. El gobierno de Orbán en Hungría ha hecho lo mismo. Está en una guerra abierta. Pero ciertos eurodiputados, como la señora Sargentini, han sacado recientemente críticas y un informe contra Orbán y contra Hungría en el Europarlamento. Y cuidado, porque los próximos somos nosotros. Ya ha empezado la señora Sargentini a hablar de presos políticos en España. ¿Quién es esta mujer? Es una eurodiputada, ahora no recuerdo de qué partido. ¿Italiana? Que ha hecho el informe contra Orbán y que seguramente hará el informe contra España. El hackeo de Anonymous confirma que Charles Powell, Mira Milosevic y Luis Simón en Elcano pertenecen al clúster español que está defendiendo otras cosas, entre otras, echar una nube de Rusia para tapar a Cataluña, para tapar los reales causantes y propiciadores del golpismo en Cataluña. Entonces yo creo que esto es grave, pero es grave porque Elcano tenía que haber estado hablando durante estos años en Europa de cómo es España, de cómo es nuestro sistema judicial y de cómo es nuestro sistema político y de cómo la Constitución del 78 es un auténtico ejemplo. Entonces Elcano no ha hecho su labor. Y volviendo a Vox, creo que partidos como Vox deben seguir adelante diciendo la verdad. Van a aportar más claridad. Y me gustaría que otros partidos tomaran ejemplo, ¿no? nota.